Hay un expediente en León, Guanajuato, que nadie quería abrir, no porque estuviera sellado por decreto judicial, sino porque abrir ese expediente significaba admitir algo que las instituciones raramente admiten, que dejaron morir a mujeres que pedían ayuda, que fueron ignoradas de manera sistemática, que el barrio del que venían fue su sentencia de muerte antes de que apareciera un asesino. Durante 15 años, alguien mató en el mismo sector de la ciudad. 15 años es tiempo suficiente para que una niña nazca, crezca, aprenda a leer y llegue a secundaria. Es tiempo suficiente para que un agente de policía empiece su carrera, ascienda de rango y se acerque a la jubilación. Es tiempo suficiente para que una institución corrija sus errores, si los errores le importan. En este caso, no le importaron. Me llamo Ernesto Ríos. He cubierto crimen organizado en proceso. He documentado desapariciones en el Universal. He caminado comunidades donde la palabra justicia no es una promesa sino una broma. Lo que les voy a contar hoy no es ficción. Es el patrón documentado de lo que los criminólogos llaman las menos muertas. Las víctimas que el sistema decide, de manera tácita, que no merecen la misma velocidad de respuesta, el mismo rigor investigativo, la misma urgencia que otras. Esto pasó en León. Podría haber pasado en Monterrey, en Guadalajara, en Bogotá, en Lima. Está documentado en archivos de Ministerio Público, en bitácoras de denuncias, en testimonios de familias que todavía esperan una explicación oficial que nadie ha dado. León, Guanajuato, es la séptima ciudad más grande de México. Es conocida por su industria del calzado, por su centro histórico, por su equipo de fútbol. Lo que no aparece en los folletos turísticos es que la ciudad tiene una geografía social muy clara. Hay colonias donde los recursos llegan, donde las calles están pavimentadas, donde las patrullas aparecen en minutos cuando alguien llama. Y hay colonias donde ninguna de esas cosas ocurre con la misma velocidad. En criminología hay un concepto que se estudia en las universidades y que raramente se menciona en las ruedas de prensa policiales. Se llama devaluación de víctimas. Ocurre cuando el sistema asigna inconscientemente o conscientemente distintos niveles de urgencia según la condición socioeconómica, el género, la edad o el barrio de origen de quien fue agredido. Las investigaciones no se paralizan formalmente. Nadie firma un documento que diga «esta víctima no importa», pero los expedientes se abren lento, los testimonios de testigos se levantan tarde, las diligencias se postergan, y un hombre que debía haber sido detenido en los primeros años siguió operando. El primer registro de denuncia relevante para este caso data de hace más de una década. Una familia de la colonia que los propios vecinos llaman El Fondo, así, sin nombre propio, como si el lenguaje ya hubiera resignado la dirección, llegó al Ministerio Público a reportar la desaparición de una mujer adulta. Dijeron que ella no era del tipo de persona que simplemente se iba, que tenía hijos, que tenía rutinas, que tenía miedo desde semanas antes de desaparecer porque alguien la había seguido. El agente que los atendió levantó un acta. El acta durmió. No fue la única. Los registros muestran que en ese mismo sector geográfico, a lo largo de varios años, se presentaron denuncias con características similares. Mujeres adultas, con residencia fija en la misma zona, con reportes previos de acecho o amenazas, desaparecidas o encontradas sin vida. La distancia entre las primeras denuncias y las últimas es de más de una década. La distancia entre el primer domicilio reportado y el último no supera los 4 kilómetros. 4 kilómetros. En ese radio operó alguien que sabía que podía operar, porque el barrio le daba cobertura, no de complicidad vecinal, de invisibilidad institucional. Nadie en ese sector esperaba que la policía actuara rápido, y el asesino, que vivía entre esa misma comunidad o la conocía bien, sabía exactamente eso. Los vecinos sí actuaron, eso está documentado también. Hubo asambleas comunitarias donde se juntaron nombres, fechas, descripciones. Hubo madres que llevaron esa información compilada en cuadernos de espiral a las oficinas del Ministerio Público. Hubo hombres del barrio que dieron nombres de personas que consideraban sospechosas. La información llegó a las instituciones. Lo que no llegó fue la voluntad de procesarla con la misma seriedad con que se procesa una denuncia en una colonia de otro nivel socioeconómico. Aquí es donde la criminología se vuelve incómoda para las instituciones. Los estudios de sesgo investigativo, documentados en México, en Colombia, en toda la región, muestran un patrón consistente.
El tiempo promedio de respuesta ante una denuncia de persona desaparecida varía significativamente según el código postal del domicilio reportado. No siempre, no en todos los casos, pero el patrón existe y está medido. Lo midió el Observatorio Nacional Ciudadano en sus informes sobre feminicidio. Lo midió el INEGI en sus encuestas de victimización. Lo han medido investigadores académicos en al menos 6 universidades mexicanas. No es una acusación sin sustento, es un patrón estadístico con expedientes detrás. Mientras eso ocurría a nivel institucional, en el barrio la vida seguía con el miedo instalado como un mueble viejo, siempre presente, siempre estorbando, pero tan cotidiano que uno ya no lo nota a conciencia. Las mujeres ajustaron sus rutinas, dejaron de salir solas después de cierta hora, cambiaron sus rutas, se avisaban entre ellas, construyeron una red de alerta informal porque la red formal no respondía. Eso también está documentado. En los testimonios que se levantaron cuando el caso finalmente explotó, varias mujeres del sector describieron años de autocuidado colectivo. Sabían que algo estaba pasando. No sabían quién exactamente, pero sabían que el barrio tenía un peligro y que la policía no iba a detenerlo. El hombre que eventualmente fue señalado como responsable no era un fantasma. Tenía nombre, tenía rostro, tenía un lugar en la comunidad. Quienes lo conocían describen a alguien que sabía moverse entre la normalidad, que no llamaba la atención, que en algunos momentos parecía incluso de confianza. Ese tipo de perfil no es inusual en casos de asesinos que operan en comunidades cerradas. La confianza es una herramienta. La pertenencia al mismo entorno reduce la guardia de las víctimas y reduce también la sospecha de los vecinos, que de otro modo podrían haber levantado la mano antes. Los criminólogos llaman a esto enmascaramiento social. El agresor usa su inserción en el tejido comunitario como escudo, y ese escudo funciona doble. Protege frente a las víctimas potenciales y protege frente a los investigadores, que raramente buscan con profundidad en comunidades donde ya dieron por sentado que la violencia es normal. Esa normalización de la violencia en ciertos sectores es otro elemento documentado del sesgo institucional. Cuando las tasas de incidencia delictiva en una zona son históricamente altas, la respuesta institucional tiende a volverse rutinaria en lugar de analítica. Una muerte más en una zona de alta incidencia no activa las mismas alarmas que una muerte en un sector donde el crimen es estadísticamente bajo. El contexto amortigua la urgencia, y ese amortiguamiento protegió a alguien que no merecía protección. El punto de quiebre llegó cuando apareció una víctima que no encajaba en el perfil geográfico del patrón anterior. Una mujer con domicilio en una colonia diferente, de otro nivel socioeconómico, fue encontrada bajo circunstancias que los investigadores comenzaron a vincular con los casos anteriores. No fue una decisión inmediata, fue un proceso. Pero esa conexión cambió el ritmo de la investigación de manera visible. Cambió el ritmo. Eso es lo importante. No cambió porque apareciera nueva evidencia técnica que antes no existía. Cambió porque la víctima nueva tenía un perfil distinto. Tenía familia con más recursos para exigir respuestas. Tenía conexiones en sectores donde las llamadas telefónicas llegan a escritorios que las escuchan. Tenía, en términos crudos, un código postal que activó una urgencia que 15 años de denuncias anteriores no habían activado. No estoy especulando. Los tiempos de las diligencias están en los expedientes. Los reportes de trabajo de campo tienen fechas. La comparación entre el ritmo previo y el ritmo posterior al hallazgo de esa víctima es objetivamente mesurable. Eso es lo que diferencia un patrón documentado de una acusación sin base. Los números están ahí. Los tiempos están ahí. Cuando la investigación se aceleró y el señalado fue puesto bajo la lupa institucional, las piezas comenzaron a caer. Testimonios que llevaban años archivados cobraron nueva relevancia. Evidencia que existía, pero no había sido procesada con prioridad, fue reexaminada. El expediente que dormía empezó a moverse. Y lo que emergió fue la historia de 15 años de oportunidades perdidas, de señales ignoradas, de familias que habían hecho todo lo que se supone que debe hacer un ciudadano frente a la sospecha de un crimen, y que no habían recibido respuesta proporcional.
Las familias de las víctimas anteriores tienen nombres, tienen rostros. Han dado entrevistas a medios locales de Guanajuato que cubrieron el caso cuando finalmente se hizo público. Madres que llegaron al Ministerio Público en la época en que reportaron la desaparición de sus hijas y que volvieron al Ministerio Público cuando el caso cobró notoriedad, no a dar nuevas declaraciones, sino a preguntar por qué la declaración que habían dado hace años no había generado la misma acción. Esa pregunta sigue sin una respuesta oficial satisfactoria. Lo que la institución policial ofreció fue la narrativa del proceso en curso y la complejidad investigativa. Son frases reales, aparecen en comunicados oficiales. Son el lenguaje institucional que sirve como escudo cuando no hay una explicación honesta que dar. La complejidad investigativa no explica por sí sola una diferencia de 15 años entre la primera denuncia y la detención. La complejidad investigativa no explica por qué el ritmo cambió después del hallazgo de una víctima de perfil diferente. Hay un concepto que uso cuando cubro estas historias y que aprendí de una criminóloga en la UNAM hace varios años: el cadáver de segunda clase. No es un término oficial, es una metáfora que describe lo que ocurre cuando el sistema de justicia opera con jerarquías implícitas de valor humano. Un cadáver de segunda clase no aparece en ningún reglamento. Nadie lo declara formalmente, pero existe en la práctica cuando los tiempos de respuesta son consistentemente diferentes, cuando los recursos asignados a la investigación son consistentemente menores, cuando los expedientes avanzan consistentemente más lento según el origen socioeconómico de quien murió. Este concepto no es una invención latinoamericana. Está documentado en estudios de criminología en Estados Unidos, en Europa, en Australia. La devaluación de víctimas es un fenómeno global. Lo que cambia es el perfil de las víctimas devaluadas según el contexto específico de cada país. En México, el patrón más documentado es la intersección de género, clase económica y geografía urbana. Los feminicidios en zonas populares de ciudades como León, Ciudad Juárez, Ecatepec o Monterrey muestran consistentemente tiempos de respuesta más largos que los feminicidios en zonas con mayor poder adquisitivo. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, combinados con los reportes de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan o el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, trazan ese patrón con claridad suficiente como para que sea incómodo negarlo. Las familias de este caso en León no son una excepción estadística, son la regla documentada. Mientras el proceso judicial sigue su curso, con las reservas que impone el derecho a la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme, lo que sí puede analizarse es el fallo institucional previo. Ese fallo no tiene la misma protección legal que el señalado en el caso. Ese fallo es responsabilidad pública y debe examinarse públicamente. Las propuestas de reforma que han surgido a partir de casos con este patrón en distintos estados mexicanos convergen en varios puntos. El primero es la creación de unidades de análisis de patrones, equipos especializados cuya función no es investigar casos individuales, sino detectar cuando varios casos comparten características que podrían indicar un perpetrador en serie o un punto geográfico de riesgo sostenido. La mayoría de los estados mexicanos no tienen estas unidades. Cuando existen, están subfinanciadas. El segundo punto es la obligatoriedad de registro georreferenciado de denuncias. Si cada denuncia se vincula automáticamente a coordenadas geográficas y a categorías de tipo de delito, los patrones de concentración territorial se vuelven visibles sin necesidad de que un agente individual los detecte manualmente. La tecnología existe. La voluntad política de implementarla es lo que falta en la mayoría de los municipios. El tercero es la creación de protocolos de revisión cruzada. Cuando en un área geográfica delimitada se acumulan más de un cierto número de denuncias con características similares en un periodo definido, el expediente se escala automáticamente a una instancia de supervisión. Elimina la dependencia de que un agente individual decida si el patrón es significativo. La decisión la toma el protocolo, no la discreción de un funcionario. Estas propuestas no son radicales, no requieren financiamiento extraordinario. No implican reestructurar las fuerzas policiales desde cero. Son ajustes de proceso que cambiarían de manera significativa la probabilidad de detectar este tipo de casos
antes de que acumulen 15 años de impunidad. Lo que requieren es que las instituciones admitan que el problema existe, y esa admisión es la más difícil de conseguir. Hay algo que las familias de las víctimas de este caso han dicho en distintas entrevistas, que me parece el resumen más honesto de lo que ocurrió. No lo dicen con la terminología de la criminología, no citan estudios académicos, lo dicen desde el conocimiento que da haberlo vivido. Fuimos, dijimos todo, y nadie nos creyó suficiente. Esa frase cabe en una línea, pero detrás de ella hay años de trámites, de esperas, de puertas que se abren parcialmente y luego se cierran, de promesas que se diluyen, de la sensación de que el sistema no está diseñado para personas como ellas en barrios como el suyo. No tengo placa, no puedo arrestar a nadie, no puedo emitir órdenes de cateo ni de aprehensión, pero tengo documentos, tengo expedientes, tengo los tiempos registrados de cada diligencia, tengo las fechas de las denuncias y las fechas de las acciones institucionales, y la distancia entre unas y otras es la historia que importa contar. Porque si esta historia se queda solo en el señalado, en el juicio, en la sentencia que eventualmente llegue, nos perdemos la mitad del problema, la mitad que tiene que ver con la institución, la mitad que, si no se corrige, garantiza que en otro barrio, en otra ciudad, en otro momento, alguien más va a operar 15 años mientras las familias van al Ministerio Público con sus cuadernos de espiral y sus listas de nombres y sus años de miedo documentado, y nadie los va a escuchar con la urgencia que merecen. Eso es lo que está en juego cuando hablamos de reforma policial. No es un debate ideológico, no es antipolicial exigir que los expedientes de una colonia avancen al mismo ritmo que los de otra. Es un debate sobre si el sistema de justicia es un servicio universal o un servicio diferenciado según quién puede pagarlo o quién tiene el código postal correcto. Las víctimas de este caso merecían esa universalidad, no la recibieron. Y hay familias que llevan más de una década esperando que alguien oficial les explique por qué. Esa explicación todavía no llega. Lo que sí llegó, tarde y dolorosamente, fue la detención. Lo que sí llegó fue el proceso judicial. Lo que sí llegó fue la cobertura de medios que finalmente puso nombres y contexto en la conversación pública. Es algo, no es suficiente. Nunca es suficiente cuando la distancia entre la primera denuncia y el primer resultado medible se mide en años que familias enteras vivieron en el miedo y en la sensación de que su dolor no era prioridad de nadie. La reforma que este caso reclama no es solo procesal, es cultural. Implica cambiar la manera en que los agentes son entrenados para escuchar denuncias. Implica cambiar los criterios con los que se evalúa si una denuncia merece seguimiento inmediato o puede esperar. Implica crear mecanismos de supervisión externos que revisen si el tiempo de respuesta está distribuido de manera equitativa entre distintos sectores de la ciudad. Implica, en términos más directos, que la institución se mire al espejo con honestidad y reconozca que durante 15 años tuvo información suficiente para actuar y eligió, por acción, por omisión, por sesgo documentado, no actuar con la velocidad y el rigor que el caso exigía. Esa mirada al espejo no ha ocurrido, no de manera oficial, no de manera que incluya rendición de cuentas para quienes tomaron las decisiones de no priorizar aquellas denuncias. El señalado enfrenta un proceso, la institución no enfrenta ninguno. Eso también es parte de la historia, eso también hay que decirlo. Me despido con algo que le escuché a una de las madres en una entrevista grabada que revisé para este trabajo. Dijo, yo no pido que me devuelvan a mi hija, eso ya no es posible. Pido que la siguiente familia no tenga que esperar 15 años para que alguien les haga caso. No es una petición radical, es la petición mínima que una institución de justicia debería poder cumplir. Y el hecho de que sea una petición que todavía hay que hacer, dice todo lo que necesita decirse sobre el estado del sistema. Esto es True Crime. Esto es lo que hay detrás del caso. Soy Ernesto Ríos. Si este trabajo les importó, compartan este video. No por el algoritmo, porque la historia que acaban de escuchar necesita circular. Necesita que más gente sepa que esto existe, que tiene nombre, que tiene solución posible. La siguiente familia que vaya al Ministerio Público con su cuaderno de espiral debería encontrar un sistema distinto. Eso no cambia solo.
cambia cuando suficientes personas lo exigen.